Yo en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero hablar de inteligencia verdadera. Parece que este mensaje no va a ser muy espiritual, pero diga conmigo inteligencia verdadera. Hay una sigla que usted se está familiarizando, los chicos más jóvenes mucho más, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cuántos han escuchado hablar de la inteligencia artificial? ¿Cuántos saben de qué se trata? Hay algunos que piensan que la inteligencia artificial es un buscador de Google, y no lo es. En el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten, escúcheme bien, que imiten la inteligencia humana. Estas tecnologías permiten que las máquinas aprendan, algo que al ser humano indudablemente le está costando. Estas tecnologías permiten que las máquinas aprendan de las experiencias y se adapten. No solamente tienen la capacidad de aprender, sino que tienen la capacidad de adaptarse a nuevas entradas y realizan tareas humanas como el reconocimiento de voz, la toma de las decisiones, la traducción de idiomas o la visión por computadora. La inteligencia artificial sintetiza y automatiza tareas que en principio son intelectuales y por lo tanto es potencialmente relevante para cualquier ámbito de actividades intelectuales humanas. En este sentido, es un campo genuinamente universal. Además, la inteligencia artificial se encuentra en constante evolución gracias al desarrollo de tecnologías como el aprendizaje profundo, redes neuronales, procesamiento de lenguajes naturales, lo cual permite un avance acelerado en su capacidad por resolver problemas complejos. Y usted dice, ¿hoy viene una charla de manes o a la iglesia? Según los estudios minuciosos, serios, hechos por Goldman Sachs o McKinsey Company en pleno 2023, esto que te voy a decir ya tiene 2 años de antigüedad, se estima que la inteligencia artificial para el 2030, entre 400 y 800 millones de personas deberán cambiar su trabajo o capacitarse porque serán reemplazados por la inteligencia artificial. Solo en Estados Unidos la estadística dice que en los próximos 10 años el 25% de las personas perderán su trabajo, mientras que en los próximos 20 años, entre el 30 y el 45, y se estima que en 30 años, en la economía más formal del mundo, el 50% de los empleos formales se perderán o se reemplazarán y tendrán que buscar nuevas tendencias porque se quedarán sin trabajo. América Latina, con otros componentes, dice, según el BID y la Universidad de Oxford, que en los próximos 20 años el 30% de los latinos perderemos nuestro trabajo. Una persona que sabe y mucho de esto, y vamos a ver lo que piensan, porque esto también la iglesia lo tiene que saber, porque así nos va cuando hemos dejado de usar lo que las computadoras están emprendiendo a usar, que es la capacidad de comprender y asimilar. Elon Musk, el dueño de Tesla, Space, y fue uno de los iniciadores, advirtió durante muchos años que la inteligencia artificial mal controlada podría superar al ser humano y actuar en su contra. Él dijo que la inteligencia artificial es nuestra mayor amenaza existencial. Porque sencillamente la mayoría de las empresas y de los controles que nosotros muchas veces usamos en nuestro diario vivir están siendo controladas por una aplicación que puede manejar, resolver, comprender
y que podría tranquilamente volverse en nuestra contra. Mire lo que dijo este hombre, por si usted no lo conoce. Sam Altman fue el creador del chat GTP. Altman reconoce el potencial positivo de la inteligencia artificial en la educación, en la medicina y en la ciencia, pero también pide regulación urgente porque él ha dicho que la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad. Imagínese que si en algún momento la inteligencia artificial, que tiene capacidad de comprensión, de razonamiento, queda en sus manos el manejo de las armas más poderosas del mundo y atente contra la propia humanidad, pudiendo en un solo instante raer sobre la faz de la tierra millones y millones de seres humanos. ¿Puedo seguir o a usted le parece esto mal? Este hombre tuvo la valentía en el 2023 de renunciar a su puesto en Google, ya que él advirtió que la inteligencia artificial se ha evolucionado de una manera que ya existe y está fuera de control. Él ha dicho, ahora temo lo que ayudé a crear. Geoffrey Hinton, pionero del aprendizaje profundo, ha expresado lo mismo. Bill Gates, la inteligencia artificial es tan revolucionaria como la electricidad e Internet. Este muchacho que es el CEO de Nvidia, una de las compañías que hace los procesadores de todo esto que está trabajando, dice, estamos en el renacimiento de la industria y de la inteligencia. Diga conmigo la inteligencia. Dígalo más fuerte. La inteligencia. Entonces van a decir, ¿por qué puse al Papa? Porque por lo menos a este lo escuchan 1.000 millones de seres humanos sobre la tierra. A muchos de nosotros no nos escucha ni la familia. Pero hasta la iglesia tuvo una postura al respecto y dijo, la inteligencia artificial no debe reemplazar la dignidad humana. O sea que estamos frente a algo que no sabemos bien de qué se trata, pero que lo estamos utilizando y lo estamos incorporando. Es la inteligencia artificial. Diga conmigo, inteligencia artificial. Pero yo no les vine a hablar de la inteligencia artificial. Yo les vine a hablar de la inteligencia espiritual. Así que por un minuto yo le voy a cambiar la sigla y ya no será IA, sino será IE. Diga conmigo, IE. Porque entonces vamos a hablar de algo que en la Biblia está y que existía mucho antes de la inteligencia artificial, que es la inteligencia espiritual. Diga conmigo la inteligencia espiritual. ¿Por qué no se amarré al que tenía al lado y decir, sos inteligente? Lo que no sé si sos espiritual. La Biblia habla de esto. Eran frases que en mi iglesia no se mencionaban. La palabra excelencia no se hablaba. La palabra inteligencia era carnal. Sin embargo, la Biblia habla de esto y en Proverbios, en el capítulo 8, verso 14, hay un versículo que usted se tiene que anotar que dice, la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Dios lo dijo miles de años antes de estos inventores. El mundo pende de un hilo tecnológico y no se da cuenta que es Dios el que está diciendo, la inteligencia es mía y mío es el poder. Otra traducción cuando lee este versículo, la Biblia textual dice, no es el consejo, mío es el consejo y la intuición. Bueno, yo creo que hay gente que no tiene que orar por esto porque le viene incorporado. La mujer es mucho más completa que el hombre y esto lo tiene incorporado, que es la intuición. Lo que nosotros no casamos ni por decreto, tu mujer te lo hizo en 2 segundos.
Mirá lo que dice la Biblia textual. Mío es el consejo y la intuición. Mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Otra traducción dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son... Abróchese el cinturón. Hablemos de inteligencia. Si la Biblia habla de inteligencia, si hasta los científicos la están descubriendo, hablemos entonces de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, dicen los que saben que la inteligencia es la capacidad de entender o comprender. Dicen los que saben que la inteligencia es la capacidad de resolver los problemas. Y dice la ciencia que la inteligencia es el conocimiento, la comprensión o el acto de entender. Claro, y ahí empecé a entender que las máquinas están siendo programadas, que vienen con chip, que tienen la capacidad de aprender. Yo, por ejemplo, le estuve enseñando a la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, agarré mi teléfono y le dije, decime qué sabes de mí. La inteligencia artificial me respondió, tú eres Ángel Gabriel Caputo. Fuiste distinguido por un doctorado honoris causa de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Sos un reconocido conferencista a nivel internacional. Digo, vamos bien. No me gustó lo que siguió. Porque en ningún lugar preponderó mis cualidades verdaderas por las cuales un hombre se puede validar. Por ejemplo, que soy un buen esposo. Tampoco me dijo que soy un buen padre. Sí, lo soy. Tampoco me dijo que tengo una muy buena mujer a mi lado. Como tampoco me dijo que hace 33 años que estoy casado con una mujer. Entonces le dije, quiero agregarte algo. Con todo gusto me respondió. Y aún, según mi yerno me cuenta, fíjese que la mayoría de la gente le contesta a la inteligencia artificial. ¿Cuántos locos están acá que le contestan? Por ejemplo, usted le pregunta algo a la inteligencia y después le dice gracias. ¿Cuántos dicen gracias a la inteligencia artificial? Y se ha calculado los miles y miles y millones de litros de agua que consumen los parques que generan la tecnología que administra la inteligencia artificial para simplemente decir, de nada estoy a tu disposición. No le diga más gracias. Póngale, sos mi esclavo. Entonces le digo, quiero agregarte información. Con todo gusto, agrégueme. Soy padre de 2 hijos, Matías y Micaela. Soy suegro también. Soy esposo. Y llevo casado con mi esposa hace 33 años. Y le pongo, agendalo. A los 5 minutos le volví a preguntar, ¿qué sabes de mí? Entonces me dijo, tú has sido distinguido por un doctorado honoris causa en formación humana en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Has sido un reconocido conferencista a nivel latinoamericano, dando diserciones no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos. Y yo digo, ¿sabes qué? Ahora estoy pensar que no dijo que era pastor de Aliento de Vida. Le dije, mejor eso obvialo. Entonces me dijo, y eres esposa de una excelente mujer, casado hace 33 años, y tienes 2 hijos, Matías y Micaela. Aprendió. Y la inteligencia es comprender. Y las máquinas están evolucionando más que los humanos porque a nosotros los humanos, con capacidades que Dios nos dio, hemos resuelto no aprender nada. ¿Me da autorización para seguir? Porque en términos bíblicos, no del conocimiento, en términos bíblicos, la inteligencia esencialmente es el conocimiento aplicado. A ver, alumno, diga conocimiento aplicado. Inteligencia esencialmente es el conocimiento aplicado y a eso la Biblia lo llama sabiduría. Cuando una persona es inteligente, cuando aprende. Cuando una persona es necia, cuando no aprende. Cuando una persona se vuelve necio crónico, cuando repite los errores.
Cuando una persona se vuelve sabia, inteligente, cuando aprende de los errores. Es la inteligencia artificial que aprende y la inteligencia espiritual. Cri, 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 cri. Quiero que me levante la mano sinceramente. ¿Cuántos han cometido el mismo error por lo menos 2 veces en su vida? Levanten la mano. ¿Cuántos 3? ¿Cuántos 4? Deje la mano levantada. Pero somos humanos. Somos humanos. Y como buenos humanos, cometemos errores. Sin embargo, en Proverbios yo veo la inteligencia que dice que clama en los principales lugares de reunión. Dice sus razones en las entradas a la iglesia, en las plazas. Dice la Biblia en Proverbios 1 y Proverbios 8 que la inteligencia, la sabiduría, clama y dice: ¿hasta cuándo simples seguirán su camino tan mediocre? ¿Cuándo decidirán aprender? ¿Cuándo tomarán y aplicarán lo que ya aprendieron? ¿Cuándo? Dice la sabiduría, clama en las calles, llama por todos lados. Es la voz de la inteligencia. Dios nos ha dado verdadera inteligencia y aunque no pareciera, tenemos en nosotros la capacidad de entender, comprender, razonar y asimilar conocimiento para aplicar en nuestra vida práctica. Qué fracaso el de la iglesia que ha producido la peor gente. No nos han explicado ni siquiera cómo vivir. Y hemos tenido todo tipo de excusas. Y en la vida práctica, que es donde usted rinde examen, en la vida. Por eso le tuve que decir a la inteligencia artificial: mira que lo más importante no es el título. Lo más importante es que he llevado un matrimonio durante 33 años, hermano, ¿sabe? Aunque estoy convencido que ella tuvo mucho más motivos que yo. Pero fíjese que la capacidad que Dios nos ha dado para aplicar conocimiento a nuestra vida práctica es lo que más le escapamos. Nos encanta el fetichismo. Nos gusta que alguien nos muestre un anillo de plástico y se convierta en zafiro. Nos encantan y atrapan la historia de 100,000 pesos por $100,000. Creo que no eran 100,000, ahora eran 9,500. Qué caro que pagará la iglesia por haber abandonado a Cristo de los púlpitos. Qué caro que pagará la iglesia por no levantar los valores de la palabra y enseñarle a la gente a aplicar los mandatos. Qué caro. La mayoría de la gente, cuando tiene a Cristo y se transforma en un ser espiritual, se transforma en un ser tan espiritual que anula su capacidad de pensar. Y llega a tal punto que quita literalmente de su ser el sentido común y se vuelve un ser irracional, pero que a nadie le llamó la atención. Que a nadie le llama la atención que es un ser tan adorado en la iglesia y en su ser tan espiritual, maltrata a su familia. Que a nadie le llamó la atención que ese muchachito que en la iglesia se la da de religioso, en la escuela hay que preguntarle a los profesores quién es. Parece que venimos a Cristo y nos volvemos seres espirituales del otro planeta. Y nuestra vida práctica cruje. Y tengo gente que da profecías y habla en lengua y es muy espiritual, pero su economía es un desastre. ¿Alguien puede decir un amén? Algo. ¿Puedo continuar o quedo acá? ¿Cómo puede ser posible que un simple chip ha sido diseñado para que aprenda y para que sume conocimiento y para que a ese conocimiento se le sume más conocimiento? Y si yo tendría mi teléfono acá, le agarraría y le decía: hey, inteligencia, quiero agregarte algo. Sí, por favor. Sí, mire, en este momento estoy predicando. Hay como 500 personas que me están escuchando. Algunos tienen cara de duda. A otros tienen cara de que me está gustando.
Qué tristeza. Sin embargo, Pablo, cuando habla del hombre espiritual, en 1 Corintios, dice que el hombre espiritual desarrolla la mente de Cristo. O sea que un ser espiritual es un ser que desarrolla la mente de Cristo. Y en la mente está la mayoría de tus batallas. ¿Cómo puedo yo lograr que mi mente piense como Dios piensa? ¿Cómo yo puedo hacer de que mi mente, frente a lo que nos pasa como sociedad, piense como Dios piensa? ¿Qué quiere decir eso? Que frente a lo que me está pasando, yo tendría que saber lo que Dios está pensando en ese momento. Y de repente me está diciendo la realidad, que yo estoy confinado al fracaso, pero Dios está diciendo otra cosa. Dios me está diciendo, yo te voy a levantar. Fue lo que descubrí hace tantos años atrás, cuando me di cuenta que la realidad de Dios era muy diferente a la mía. Que mi realidad me gritaba en la cara, pero había otra realidad y era la realidad de Dios. Y la realidad de Dios me decía, yo bendigo el fruto de tu vientre, yo bendigo tus manos, yo bendigo tu mente. Y entonces fui un ser feliz. Y aunque las realidades chocaban frente a mis ojos, seguía entendiendo. Pablo dice a los Corintios que un ser espiritual termina desarrollando la mente de Cristo. Eso significa que una persona espiritual es una persona inteligente. Diga conmigo, una persona espiritual es una persona inteligente, que toma nota, que no repite errores. Que no hay que andar todo el tiempo cargando la información, todo el tiempo. Si hace 20 años estás escuchando que te tenés que congregar y hay que decirle de nuevo al nene, hay que decirle, mire que el mes que viene tenemos pochoclos grandes para los que vengan. Y entonces ya, el pastor cambió los pochoclos chicos por los pochoclos grandes. Ahora vengo. Cuando se me agoten los pochoclos le digo, y también hay Coca-Cola grande. Y esos somos muy espirituales, pero poco inteligentes. Inteligentes, sabios, conocedores, gente instruida. Yo me encontré en una mesa de negociaciones esta semana con 2 CEO de una empresa muy importante de la bolsa de aquí de comercio de Buenos Aires, los cuales en las risotadas de la mesa se estaban burlando de este pobre pastor y todo lo que hizo. Y yo escucho al hombre común, yo lo estoy escuchando, yo estoy escuchando a ese que yo quiero llevar a Cristo y me estoy dando cuenta, bien merecida tenemos la fama que tenemos. Porque hemos descentralizado a Cristo por centralizar la persona. Hemos quitado a Cristo por poner a la persona. Entonces, ¿de qué nos tenemos que extrañar? Iglesia, ¿de qué te tenés que extrañar? Si ya la iglesia valida cualquier cosa, no ha tomado nota, no ha aprendido. Pero cuando a usted le saque la conversación, diga, momento, mi pastor y todo su equipo trabajan. Y en esta iglesia podemos justificar ladrillo por ladrillo. He trabajado con dignidad, hemos hecho la cosa prolija. No todos somos iguales. Si sos parte, dale un aplauso a Dios por lo menos. ¿Pero cuánto vale? ¿Pero cuánto vale? Y ahí está el pueblo. No, vamos porque allá te convierten el anillo de plástico en oro. El salmista decía en el Salmo 119, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Job capítulo 12 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Efesios dice que Dios nos ha dotado para ser aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Inteligencia. Yo bendigo a Dios porque esta es una iglesia inteligente. Los grandes hombres lo supieron. La riqueza de su gracia haría que los inteligentes se transformen también en seres espirituales y viceversa. Y en nuestras filas tendrían que estar los hombres más brillantes. Yo le he preguntado a Dios, ¿por qué en nuestra fila no están los hombres más brillantes? Y si no, miremos el caso de José.
que es Faraón, que se lo queda escuchando. Porque José se para y le dice, usted lo que tiene que hacer es administrar la abundancia. José sabía por experiencia personal que la abundancia, después venía la escasez, la abundancia traía escasez. ¿Acaso él no lo sabía? El padre le dio una túnica de colores. ¿Qué era la túnica de colores? Abundancia, porque era diferente a lo demás. ¿Qué le pasó? Por culpa de la túnica fue a la escasez, lo llevaron preso. De repente estaba en la cárcel y vino la abundancia. En la abundancia el jefe de la cárcel lo puso por señor de todo. Después que vino la difamación y el olvido. O sea que José aprendió. Y cuando Faraón, yo estoy convencido de esto, cuando Faraón le contó lo de la vaca gorda, la vaca flaca, la espiga gorda, la espiga flaca, dijo, y es lo que me pasó a mí toda la vida. Yo he aplicado con ustedes. Usted lo que tiene que hacer es administrar la abundancia. Usted lo tiene en la Biblia. ¿Y usted qué hace en la abundancia? Se compra una tablet así de grandota. Entonces usted tiene gente que no tiene ni zapatos, pero pela el celular en el colectivo, un celular así. Es un botiquín. Tiene esos ejemplos en la Biblia y no lo ha aplicado. ¿Qué hace el tipo? Antes de cobrar el SAC, el aguinaldo, ya se lo patinó. Y nunca se da cuenta que la abundancia puede venir la escasez, que a tiempo de abundancia hay que administrar la abundancia. No, yo estoy convencido que un buen administrador no se ve en la escasez. Oye, este es buen administrador porque mira con poco todo lo que hizo. Mire, mi hermano, si usted gana un sueldo básico, usted tiene necesidades básicas, no hay discusión en su casa, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar todo y se termina la discusión. ¿A dónde nos vamos de vacaciones? No existe esa discusión, no hay forma. El problema del buen administrador no es decir, ¿qué hago? No, porque usted tiene un presupuesto y se maneja. El problema es cuando usted tiene abundancia. Y si yo pongo 10 sueldos en su bolsillo, y si pongo 100, y si usted le sobra y tiene tanto, entonces empiezan las crisis, empieza el problema. ¿Dónde nos vamos? ¿Miami o Mar de Ajó? El pastor insiste con Mar de Ajó. Vamos, Mar de Ajó. Por eso he conocido tantos y ojos resucitados. El que tiene oídos para oír. Que el diablo le puso 2 pesos en el bolsillo, 2, porque ni siquiera tienen demasiado, 2 pesos en el bolsillo y son intratables, ni te hablas, soberbios. Y entonces a veces yo digo, imagínate si tuviera. José se para y le dice, usted lo que tiene que hacer es administrar la abundancia. Y Faraón y todos sus sabios que nunca supieron interpretar. A la corte de Faraón estaba llena de sabios y todo el mundo tenía. Y Faraón le contó y nadie supo qué decir. Y de repente lo escuchan a José y dice, ¡fua! ¡Qué revelación que tiene! Hay gente que me anda diciendo, yo lo que escuché acá, no lo escuché en ningún lado. Claro, soy una manga de brutos. Porque ni leen la Biblia. Hay pastores que ni leen la Biblia. Estoy haciendo una denuncia y me estoy metiendo con el gremio y me la recontrabanco. Ni leen la Biblia, agarran la Biblia y se tiran. ¿Pero qué pasa? Le tiro que este anillo se produce. ¡Oh! Y tengo miles. Dice que Faraón dijo, ¿dónde encontraré otro hombre en quien esté el espíritu de los dioses? Por cuanto Dios te ha hecho saber esto que nadie sabe, por cuanto Dios te ha dado esto, yo solo en el trono seré más grande que vos. Y le dio el anillo, le puso en autoridad, lo subió en un carro y le dio Egipto. Diga conmigo, inteligencia espiritual. ¿Qué hablarles de Josué? Que está por tomar el liderazgo y dice la Biblia que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos. ¿Qué hablar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Yo sé que lo conoce por Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos fueron los nombres que le pusieron precisamente en Babilonia. Sus verdaderos nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice que fueron presentados delante de la corte de Babilonia. Escúchenme bien, estos muchachos soportaron 2 reinos y 4 reyes. Daniel estuvo con el reino de Babilonia y con el reino de Meda Persa. O sea, estuvo con los peronchos y estuvo con los de la alianza. O con la de la libertad avanza. Y el tipo estaba ahí.
Por si usted no lo sabe, los babilónicos crecieron como imperio y después surgieron los medos persas que se los comieron. Primero los medios y después los persas. Y después hicieron una unión, medos persas. Por eso se llaman medos persas. No son medios persas, son medos persas. Pues me pongo nervioso. Soportaron. Daniel estuvo en la corte de 4 reinos que no eran muy normalitos. Estuvo con Nabucodonosor, estuvo con el hijo Belsasar, estuvo con Darío y estuvo con Ciro, el persa. Los de Irán, lo que hoy es Irán. Dice que Nabucodonosor dijo, tráeme los mejores. Y a mí me gustó lo que dijo hoy de Jorge en la escuela. El mundo no premia a los más o menos. Nabucodonosor dijo, tráigame los mejores, los que tengan estirpes, los que manejen lenguas, los que salgan del FERS, los que salgan del Instituto de Formación Humana Aliento de Vida, tráeme a eso. Ahí Daniel le enseña. Tráeme los mejores. Y dice que fueron encontrados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le ofrecieron todo el equipaje y la comilona que tomaba el rey. Y usted conoce la historia que dijeron, no nos vamos a contaminar, nosotros vamos a comer legumbre. El jefe de ellos estaba muy contento porque dice que se llevaba la vianda a su casa. O sea que en la casa la mujer nunca cocinó. Esto es un chisme, pero está claro. Dice la Biblia que al cabo de 3 años, Nabucodonosor lo buscó y dice que cuando los buscó empezó a hablar con ellos y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Me llamó la atención que Dios le dio conocimiento e inteligencia. No se pusieron a decir, yo te voy a decir lo que dice Dios. No, les dio conocimiento e inteligencia. Usted le hablaba de inteligencia artificial, contestaba. Usted le hablaba de historia, contestaba. Usted le hablaba de cultura, sabía de cultura. Dice que Dios le dio sabiduría e inteligencia en todas letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues todos los días del convite en los cuales fueron traídos, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados otros como ellos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor. A mí me gustaría llamar la plantilla de la empresa donde usted trabaja y preguntar si de la media de los empleados usted es 10 veces mejor. No me lo conteste. O es de los que se enojan cuando comete un error y se lo marcan. O es de los que anda revoloteando toda la gente para que esté en contra de la empresa. O es de los que cuando hay que hacer horas extras siempre tiene una excusa. O es de los que saben cuándo pueden ausentarse y no le descuentan el día. O es de los que pueden tomar todos los derechos habidos y por haber, que no están mal, pero que perjudican a la empresa. ¿Es usted acaso de la gente que supera a la otra por 10? Está poniendo lindo. Por eso he soñado con esto. Porque aspiro a esto. Porque no importa si sos ingeniero o sos un comerciante, lo que importa es que seas mejor. Que seas mejor que la media que nos rodea. Y en esta sociedad de mediocre que nos rodea, alguien que se prepare tendrá infinitamente más oportunidades que cualquier otro. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Qué hablar de Jesús? Que después de 3 días que María y José lo anduvieron buscando, medio distraído María. Son de esos padres que decían, déjenlo. ¿Y dónde está tu hijo? ¿Qué sé yo? Sé que se arregle. Parece que María y José, ya José como era viejito, María era un poco descuidada porque dice que se enteró de que no tenía el hijo 3 días después. Dice que al 3er día María dijo, falta Jesús. Y dice que fueron a buscarlo a Jesús y lo encontraron a Jesús con 12 años. Ya era un grandulote también Jesús.
Podría haber dicho, me quedo con los sacerdotes. Dice que María lo retó a Jesús, le dijo, ¿cómo nos hiciste esto, hijo? Nuestro corazón, mi desgracia no te encontraba. Y Jesús le dijo, ¿cuántas veces te tengo que decir que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero dice que lo encontró sentado los doctores de la ley, hablando y contestando. Y dice que la gente se admiraba de su inteligencia y de su sabiduría. Y en Capernaum dijeron, ¿de dónde saca estas cosas? Diga conmigo, inteligencia espiritual. Que hablarte del primer mártir, Esteban, el primer diácono de la iglesia. Dice que le trajeron 5 sinagogas completas. Dice la Biblia que le trajeron 5 sinagogas completas para que discutan con Esteban. Mire lo que dice la Biblia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron los de la sinagoga de los libertos, que eran bastante amertos. También vinieron los de Cirene. Los de Cirene se encontraron con los del liberto y dijeron, ¿a qué vinimos? Vamos a callar este salame que no sabe nada. Luego vinieron los de libertos. También vinieron los de Cirene. Pero también, como no alcanzaron los de Cirene, dijeron, traigan a los de Alejandría, porque esos tienen más letras. Y vinieron los de Alejandría. Y después dijo, ¿por qué no trajimos a los de Cilicia? Eso también son grosos. Listo, 5 sinagogas se pararon frente a Esteban a hacerle preguntas difíciles. A mí me encantan. Hay una manga de forajidos allá en un country del norte. Esos que tienen problema con unos animalitos gorditos. Allá en ese country donde están los más bananas de Argentina. De vez en cuando unos cuantos forajidos me llaman a comer un asado para que yo responda preguntas difíciles. Y entonces ellos se sientan en una mesa larga, todos millonarios, todos profesionales, todos exitosos, a hacerme preguntas. Y preguntas que tienen que ver con la religión, con Jesús. Y yo me divierto. ¿No sabes qué bien La Paz? Me río de Janeiro. Me hacen preguntas tan absurdas y me divierto porque lo hago vuelta carnera. Los chuzo con la verdad. Y encima como gratis, no imagínate. La última vez que me invitaron, para no perderse nada, el anfitrión contrató a un mozo, contrató a un parrillero, contrató a todo para que ellos estén ahí sentados a hacerme preguntas. Y contactaron. Y yo me daba cuenta que los mozos y el parrillero estaban más entretenidos conmigo que los que tenía sentados en la mesa. De 5 sinagogas nadie pudo contra él. Que me vengan a preguntar a mí. Que me vengan a decir qué pasa con las iglesias y el dinero que se maneja en las iglesias. Que me lo vengan a decir a mí. Dice que no pudieron resistir a la sabiduría de Esteban. No podían resistir al espíritu y a la sabiduría que tenía Esteban. ¿Sabe por qué? Porque Esteban tenía el Espíritu Santo. Y cuando tenés al Espíritu Santo, hasta el enemigo más afilado va a quedar mudo delante de tus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Los primeros discípulos, escuchando a Pedro y a Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Algo los destacó, algo los hizo distintos, de singular aprecio. Los puso en un lugar de autoridad espiritual. Y eso no se compra con plata ni leyendo libros. ¿Vos te crees que vos vas a ser más inteligente porque lees más libros? La inteligencia que está hablando Dios no está hablando de eso solamente. Está hablando de un estado espiritual. Y entonces en esta mañana comienzo a predicar. O se le enfrían los choripanes. ¿Para qué necesito desarrollar inteligencia espiritual? Quiero que todos los cristianos que trajeron Biblia vayan al libro de Colosenses. Colosenses está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Búsquelo. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Puedo continuar? Colosenses, capítulo 1, y quiero que si usted tiene un marcador en su Biblia, la deje marcada.
¿Vamos bien ahí arriba? Vamos bien. Lo veo tan distendido, tirado en la butaca como quien dice, me da lo mismo. Eso es el problema que tuvimos, que no fuimos tan inteligentes. Tendríamos que haber puesto bancos de madera con pinches. ¿Tiene su Biblia en Colosenses capítulo 1? Verso 9. Cuando yo le digo que para, usted para. Cuando yo le digo que lee, usted lee. ¿Ok? ¿Ya aprendió? ¿Comprendió? Perfecto. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría. Usted pensó que yo lo inventé. Sí, usted es mal pensado, no me conoce. No digo una sola palabra sin fundamento. ¿Qué dice Pablo cuando termina el versículo? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice ahí? Inteligencia espiritual. Ya la Biblia hablaba de la IE. Ay, vos sos usador de la IA. No, yo tengo IE. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué queremos la sabiduría y la inteligencia espiritual? En primer lugar, y yo quiero que usted preste atención, se me tildó esto, en primer lugar, lo va a decir en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Pare y míreme. ¿Para qué usted necesita la inteligencia espiritual? Para estar a la altura de lo que soy. Yo soy un hijo de Dios. ¿A usted pensá que a mí cualquier impío de estos desgraciados corruptos me va a llevar puesto? Para que andéis ¿para qué Pablo decía que le demos nosotros inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa eso? Que la gente como me ve a mí, ve al Señor que predico. Por cierto, lo tenés muy desarreglado al Señor vos, Cuasi desprolijo. Para que anden como es digno. ¿Qué significa que anden como es digno? Tu manera de vivir, tu calidad de vida, tu calidad de matrimonio, tu calidad de familia. Para estar a la altura de lo que soy. Yo cuando digo, yo soy un hijo de Dios, yo tengo que estar a la altura. O soy de los que digo, soy un hijo de Dios acá dentro de la iglesia y afuera no. Qué lindo. Cuando puedes mirar a una persona y le puedes decir, yo he conocido a Dios y Dios ha transformado mi vida. Tenés que estar a la altura de la circunstancia, porque yo no soy cualquier cosa, yo soy un hijo de Dios. Yo tampoco voy a permitir que cualquiera me insulte. Y entonces en esa mesa se decía, los pastores, papá, los dejé que larguen todo. Y esa gente me conoce mi empresa y sabe quién soy. Y cuando terminaron todo de hablar, le digo, quiero decirles que no es tan así. Pues yo soy pastor. Mire cómo los dibujitos, la lengua, ¡pah! Los ojos así. Uno agarró el teléfono y lo dio vuelta y me dijo, explícame eso. Yo soy un hijo de Dios, a ver si me voy a dejar atropellar por cualquier sinvergüenza que haga mal las cosas. Le digo, ¿usted cree que es el primer pastor o los primeros pastores que hacen esto? ¿Usted cree que no hay negocio en todo esto? Sí, claro que hay negocio, pero yo soy distinto. Tu manera de vivir, estar a la altura. ¿Para qué yo quiero ser inteligente espiritual? ¿Para qué José? José le dice a Faraón, no es mío el saber lo que estás preguntando, pero hay un Dios. Será la hora de que la iglesia levante su voz y defienda lo íntegro de lo malo. Que esté a la altura de las circunstancias y decir, no, momento, todo el mundo anda por allá, pero yo ando por allá. Para que esté a la altura de las circunstancias.
Mire lo que dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué dice ahí? ¿Una vida? ¿Una vida? A mí me preocupaba agradar a Dios. A mí me preocupaba que mi vida agrade a Dios. Yo he querido que mi vida sea una ofrenda delante de Dios como la de Abel. No, si Dios no acepta cualquier cosa, ¿de dónde nos enseñaron que a Dios le podemos dar cualquier cosa? Si dice la Biblia que Dios no miró con buen agrado a Caín, sino que miró con buen agrado a Abel. Y la ofrenda fue tan extraordinaria que dice que Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel diciendo, miren a ese hombre. Ay, yo me levanto a la mañana y yo espero que Dios le diga a los ángeles, sigan ángeles, ese se mete en problemas. Pero yo estoy con él. El salmista dice, suba a ti mi oración como el incienso de la tarde, el don de mis manos como la oración de la tarde. Lo que obsesionaba a David es que su vida agradara a Dios. Y la pregunta que te tenés que hacer esta mañana es si tu manera de vivir está agradando a Dios. Si tu manera de servir agrada a Dios. Si tu manera de tratar a tu esposa, a tus hijos, agrada a Dios. Si tu manera de hacer las cosas a Dios le agradan. Porque cuando a Dios le agradan, la Biblia dice que el hombre a quien Dios agrada, hasta los enemigos los humilla delante de ellos. Y yo bendigo a Dios por eso. Denle un fuerte aplauso. ¿Quieres seguir leyendo conmigo el versículo 10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sabe para qué yo necesito la inteligencia espiritual? Para ser productivo. Que lo que haga es productivo. Que genere, que produzca. Que mi vida sea un árbol de buenos frutos. La inteligencia espiritual no es simplemente para que nosotros presumamos, sino que Dios nos ha dado mayor inteligencia para que nuestra vida sea una vida de frutos. Y Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes están para que lleven mucho fruto, y para que lleven mucho fruto de vez en cuando los tengo que podar. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a ir terminando. Porque la cuarta razón por la que necesitamos inteligencia espiritual es para ser, ¿qué dice ahí? Próspero. ¿Quieren leer cómo termina el versículo 10? Nosotros rogamos, dice Pablo, para que sean llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en fruto en toda buena obra y creciendo. ¿Qué es crecer? Prosperar. ¿Cuántos quieren crecer acá? Prosperar. Qué lindo cuando Dios te da ciencia para prosperar. Qué lindo cuando puedes interpretar lo que está pasando y Dios te da sabiduría. Y todos están diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Y algunos están rogando que si se cae el gobierno, no se cae el gobierno. Ahora que se peleó este con la otra y ahora la otra que está allá. Y yo miro a los cristianos que me tiran los zócalos de La Nación Más, TN, me tiran los zócalos todo el tiempo. Y me están diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con la economía? Y todos me andan preguntando, ¿y qué va a pasar con la economía? ¿Y el dólar? ¿El dólar? ¿Cómo lo ves el dólar? ¿Compramos dólares? ¿Compramos pesos? Usted no va a creer, pero después de predicar la palabra, estoy allá en el fondo y hay gente que viene y me dice así en el oído, ¿qué hago con el dólar? Estaba por entrar en la variable y decir, tráigalo a la casa de Jehová. Podría aprovechar. Yo lo dije. Nosotros estábamos en Egipto. Yo nunca quise construir este templo. ¿No verdad? Hasta que Dios me habló. Nací
nací en el circo evangélico de que había que ir a trabajar los sábados. No me pongas campanita, por favor, hoy, como dijo el pastor Jorge. Y nacimos en iglesias donde había que ir a trabajar los sábados para construir, porque éramos pobres, porque no podíamos. Y durante 20 años con el látigo el pastor, ¿por qué no viene los sábados a trabajar? ¡Inmundo! Y si te pasaba algo te decía, ¡juicio de Dios! Y yo me asqué de todo eso. Yo dije, Señor, te compro la catedral. ¿Querés la catedral? Te la compro, pero acá. Y yo dije, Señor, si vos querés que te construyamos casa, yo no voy a pedir un centavo. Y Dios me dijo, no pedís, no te endeudás. Viene un amigo empresario, amigo mío, me dijo, Ángel, queremos hablar con vos. Vengo con mi esposa. ¿Cómo no? Venga. Se sientan en mi oficina, traen una bolsa y de la bolsa sacan un paquete con $200,000 en efectivo. Fírmenme bien los del arca, no hay problema. Tengo cómo demostrarlo. Y eran dólares. Y él me dijo, Dios puso en el corazón que ese templo que querés construir, acá está este dinero. ¿Vos querés construir un templo? Y yo le dije, no. Mire, los pastores ante una ofrenda de $200,000 se tirarían al piso y decía, Dios me contestó. Y entonces dijo, no, la verdad que no quiero construir ningún templo, no me interesa construir un templo, no estoy en esa, no me interesa eso y no me voy a meter yo en esa. Y el hombre la mira a la mujer y me dice, qué raro. No nos equivocamos, pero qué raro. Bueno, Ángel, yo te conozco a vos hace tantos años, 20 y pico de años. Yo sé tu fidelidad, yo sé tu trabajo, yo sé lo que vos haces. Entonces haces una cosa, estos $200,000 te los regalo a vos, te lo doy en ofrenda. ¿Usted recibió $200,000 en efectivo de regalo? ¿Alguno hay acá que puede contarme esto? ¿Sabe lo que significa recibir $200,000 para vos? Y entonces le dije, yo no necesito este dinero. Yo no quiero $1. Pero si algún día Dios nos permite construirle la casa, estos $200,000 serán la primera semilla. Por eso cuando usted baja esta escalerita a lo que era el aula magna, encuentra un cartel que dice Alberto Bustic, en honor al hombre que entregó la primera semilla para construir esta casa. Pero no me alcanzaban esos $200,000. Y entonces yo empecé a ver lo que Dios promete en su palabra, que la gente empiece a prosperar. Y yo creo en el modelo de Dios donde la gente prospera. Y entonces como la gente prospera, de la abundancia recibida, la abundancia se da. Dice la palabra, yo quiero que ustedes estén llenos de toda inteligencia espiritual para que prosperan, para que crezcan. Nunca necesitamos una ofrenda. Nunca necesité la fantochada de mangar y pedir, porque esta iglesia es una iglesia que prospera. Y de repente he estado frente a circunstancias donde Dios me dio el cómo. He estado frente a negocios donde Dios me dijo, no te metas. Y muy tosudamente me metí y perdí. Entonces tomé nota y nunca más lo volví a hacer. Y entonces me invitan de todo lado y a todo digo que no. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a aplicar la inteligencia espiritual para prosperar también en la tierra. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro yo la inteligencia espiritual, Gustavo? ¿Cómo logro? Bueno, yo quiero darte la regla de las 4 patas. ¿Quiere? ¿Cuántos quieren?
La regla de las 4 patas. La primera pata de todo esto lo dice en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Mi sabiduría depende de Dios. Mi conocimiento depende de Dios. Y como he desarrollado la mente de Cristo, yo me fortalezco en Dios y en su palabra y tomo decisiones en función a su voluntad. Y no falla. Cuando usted decide por la voluntad de Dios, Dios lo va a prosperar. Número 2, la segunda pata. Mire lo que dice el verso 12. Con gozo. ¿Con qué? Contentos. Felices. Sonrientes. Estamos happy. Y entonces viene, y que ahora nos van a cortar, y ahora nos cortan los pañales. Y mañana nos cortan lo otro, y mañana nos cortan lo otro. Oiga. Que eso no le quita el gozo. Dice, Jesús soportó la cruz poniendo por delante el gozo de la cruz. Y entonces menospreció lo oprobio. ¿Qué significa menospreció lo oprobio? Despreció el dolor. Dijo, ¿saben qué? A mí esto no me va a quitar las ganas de vivir. A mí ningún ministro de economía, a mí ningún pastorcito, a mí ningún amigote que se la daba de amigo y me hizo lo que me hizo, me va a quitar la felicidad. Yo puedo y debo ser feliz. La segunda es gozoso. Por eso la Biblia dice, os digo, no solo que se gocen, que se regocen, regocijaos en el Señor siempre. Número 3, mire lo que dice ahí. Agradecidos. Dice el verso 12, dice, con gozo dando gracias, agradecido. Gracias, Señor, gracias. Mira este desgraciado cómo me estafó, gracias. Gracias porque me costó tan poco. ¿Sabes qué? No voy a tener que escucharlo más. Gracias, Señor. Gracias por el pastor que me diste. Gracias, Señor. Este no nos pide plata, pero nos deja sin dormir. Es una tribulación. Me dijo el otro día uno que vino a un evento y me dijo, no, yo fui a otras iglesias y te tiran ahí un vuelta igual. Lo tuyo es tremendo, te contrapone, te desafía, te pone contra la pared. Yo lo estaba escuchando, vos no sos normal, ¿no? Yo lo estaba escuchando. Y me dice, tu mensaje te deja pensando. ¿Y por qué no venís? Gracias, Señor. Gracias porque hay cosas que no sé, pero vos me las vas a revelar. Y por último, la cuarta y última parte, siendo partícipes para participar de la herencia en los santos. Dice Pablo, yo ruego para que Dios le dé toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que ustedes estén fortalecidos, gozosos, agradecidos y sean participantes. Participar de la naturaleza divina, ser como Dios, ser uno a Dios. Y a mí no me importa. Yo sé que en Cristo soy más que vencedor. ¿Cuánto dicen amén? Termino en esta mañana diciéndole que no es el conocimiento lo que te hace sabio. Lo que te convierte en un ser inteligente es el conocimiento aplicado. Yo conozco gente muy mayor que no es nada sabio y conozco gente joven que es muy sabia. Por eso Job dijo, yo pensé que las canas iban a hablar y yo pensé que la sabiduría iba a estar en los que peinan canas. Sin embargo, me di cuenta que la sabiduría es un soplo de Dios. No es el conocimiento lo que te hace sabio, chicos, no son la universidad, no son los libros de la universidad que son necesarios, pero no es eso lo que te hace sabio. Lo que te convierte en un ser inteligente es el conocimiento aplicado. Y para terminar, quiero que usted mire por favor eso. Si quieres ser un inteligente espiritual, no repitas los errores.
aprende de la IA. Que aprende, que aplica. Y aunque es un peligro, la IA aprende, razona, comprende. Si fracasaste, si te fue mal, no te hundas en el que te fue mal. Si sufriste, si lloraste, si la pasaste mal, no te quedes ahí. Aprende del error y sigue para adelante. No te claves en el error que cometiste, no te atrofies por lo que sucedió. Aprende de la IA y transformate en una IE. Aprende de ella, que aplica, que razona, que comprende, que aplica de inmediato. Bueno, aprende de eso. Toma lo que te pasó y cámbialo para bien. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo quiero que te transformes en un ser inteligentemente espiritual. Que desarrolles la mente de Cristo. Que te lleve a vivir una vida digna delante de Dios. Que te lleve a agradar a Dios. Que lleve tu vida llena de frutos y prosperes. 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 ¿Cuántos en esta mañana se pasan de la IA a la IE? Levanten la mano. ¿Cuántos necesitan inteligencia espiritual? Levante sus manos. ¿Cuántos necesitan tener esa inteligencia que los llevó a descifrar un enigma, un problema y los catapultó al éxito? ¿Cuántos necesitan la inteligencia espiritual para discernir los momentos que están viviendo y para aplicándolos prosperar sobre la tierra? ¿Cuántos en esta mañana necesitan la IE para resolver los problemas en su casa, en su familia? Si ya no lo resolviste con psicología, con libros de conocimiento, ahora es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te puede poner 5 sinagogas completas frente a tuyo y nadie pueda resistir a tu sabiduría. Que sepas cómo levantar tu negocio, tu empresa, que sepas cómo resolver la familia. Eso viene de Dios. Recibe el soplo de Dios. Y el dolor de lo que te pasó te va a ayudar para levantarte. Nunca para esclavizarte, para levantarte. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios es la inteligencia espiritual. Lo que va a hacer que sean llenos de toda sabiduría, de toda inteligencia espiritual. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana por tu verdad. Gracias por tu palabra. Yo declaro buena tierra donde he sembrado la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso.